Antes, buenas tardes a las ponentes. Es un gusto que sigan acompañando en este quinto Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. Con ustedes, la ponencia Repensar la práctica educativa con recursos educativos abiertos, por Marcela Cherani y Alejandra Sosa, de Argentina. Bienvenidas. Gracias, bienvenidos a todos. Nosotros desde acá de Argentina queremos compartir esta experiencia sobre los recursos educativos abiertos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Sosa y muchas gracias por participar de este trabajo. Bueno, entonces vamos a comenzar a relatarles nuestra experiencia que tiene que ver con todo este movimiento de recursos educativos abiertos que para la educación tiene un significado importante, dado que permite poder compartir, no solo a nivel regional o nacional, sino a nivel mundial, en el caso particular nuestro de habla hispana, compartir recursos que pueden ser reutilizados por otros docentes. Nosotros continuamente con las escuelas de nuestro medio, porque el Centro de Informática Educativa está vinculado con el profesorado en Ciencias de la Computación y que forma a los futuros profesores que luego van a ir a trabajar a las escuelas, tanto primarias como secundarias y a nivel universitario. Y nuestro eje principal de trabajo estos últimos años está muy centrado a todo lo que tiene que ver con el acceso libre al conocimiento. Y cuando hablamos de los recursos educativos abiertos, estamos apoyando justamente esa potencialidad que tiene el poder compartir el conocimiento a través de los recursos educativos. Para ello, la mejor manera fue difundirlo a través de distintas acciones llevadas a cabo, como por ejemplo es la capacitación en nuestro caso particular en la ciudad de San Luis, que está en el centro de nuestro país, y a todas las ciudades aledañas a la ciudad capital nuestra. Por eso ahí vemos que hemos trabajado en ciudades del interior como Tilizarao y Merlo, Villa y en particular trabajamos con docentes también de la ciudad capital. Estos cursos de capacitación están aprobados también por el Ministerio de la Provincia, los cuales da puntaje a los docentes para su posterior acreditación en sus inscripciones anuales. Como vimos, los objetivos que fueron planificados en este curso tienen mucho que ver con esto de contribuir al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, pero esta vez no solo usando las TIC, sino puntualmente los recursos educativos abiertos. Lograr que nuestros docentes puedan repensar sus prácticas con todo un material que está disponible en Internet de acceso libre. Y propiciar como el concepto más importante de lo que son la reutilización de todo el material que hay en la web. Y en este caso, el poder dar ahora lo que es una definición formal de recursos educativos abiertos para que toda la audiencia pueda comprender que son recursos que están destinados a la enseñanza, al aprendizaje y también a la investigación, que residen en el dominio público o han sido licenciados bajo una licencia especial que permite al autor poder liberar esos materiales bajo alguna de las 6 posibilidades que tiene, por ejemplo, las licencias Creative Commons. Y nosotros, como potenciales usuarios, poder tomar ese material y saber que el autor está expresamente queriendo compartir o no su
publicación o su recurso. En este caso, ¿no?, ¿cuáles serían las potencialidades de estos recursos educativos abiertos? Justamente el tema central de la capacitación apunta a que el docente pueda visualizar, ¿no?, estas potencialidades, y tienen que ver con reusar, redistribuir, combinar y adaptar, porque muchos de nosotros que hoy estamos en el Congreso sabemos que existe en la web muy buen material de habla hispana, pero no tenemos por ahí la misma terminología en México, en Venezuela, que con Argentina, y esos materiales deben ser adaptados a nuestro entorno. Y en el caso particular, los recursos educativos abiertos es los que nos permiten trabajar con esta concepción. Poder tomar un material educativo que otro docente ha elaborado, utilizarlo y adaptarlo a nuestro entorno. Y luego volver a compartir ese material que ha sido adaptado para un entorno en particular. Lo que permite desde alguna manera que nos beneficiemos todos, ¿sí? Porque mayormente en todos los cursos, algo que cuando solemos preguntarle a los docentes, si ellos buscan material en internet, lo suelen hacer, todos contestan que sí, que buscan material, pero muy poco de ellos toman conocimiento si ese material tiene distribución libre o no, o si puede ser modificado. Mayormente la tendencia es creer que todo material educativo, si está en la web, puede ser reutilizado. Y justamente el movimiento de recursos educativos abiertos ay, mira, se escucha cortado. Veo que están escuchando cortado. Bueno, retomo esto, lo último que estaba diciendo. Las potencialidades que tienen los recursos educativos abiertos está muy focalizado a eso, que cualquier docente o interesado en el tema puede sí o sí, gracias, cualquier docente interesado en el tema puede tomar recursos que hay en internet, utilizarlos en su aula, pero adaptarlo a sus necesidades especiales. Y como bien decía recién, volver a compartir ese material con otros colegas. E implica esto que hay toda una comunidad que se ha interesado en este movimiento y cada vez más son los docentes productores de materiales educativos que al subirlo a la web expresamente lo comparten libremente para que otros docentes lo puedan utilizar. Y ese es el foco central de nuestra capacitación, que nuestros docentes tomen conocimiento no solo del potencial de tomar material en internet, sino que ellos pueden generar materiales, ser productores de materiales educativos y compartirlos con toda la comunidad educativa de habla hispana. Ahora con gusto voy a dejar a Alejandra que siga contándoles sobre las acciones que hemos llevado adelante en el caso particular del curso de capacitación. Bien. Como pueden ver en la imagen que se muestra a continuación, es la estructura del curso. El curso fue desarrollado en una plataforma virtual de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis. En principio colocamos el foro de novedades y el foro de dudas y consultas para hacer una comunicación más fluida con los participantes del curso. Luego se programaron 6 semanas en las cuales 5 de ellas poseen contenido y en la 6ª semana se realizó la evaluación final. Esta evaluación fue una clase presencial. Cada una de las semanas contiene una guía didáctica, un material teórico multimedial, foros de debates,
tareas y autoevaluaciones. Dado que hoy en día hay una gran cantidad de repositorios que nos permiten acceso libre, pero al buscar un material en un recurso determinado, nos devuelve una gran cantidad de información, lo que hace complicado al usuario buscar el recurso que mejor se adapte a sus necesidades. Es por ello que surgen estos interrogantes: ¿cómo evaluar la calidad de los recursos educativos abiertos? ¿Qué criterios o parámetros deben considerarse para realizar una evaluación de calidad a los recursos educativos abiertos? Para ello, elaboramos una grilla de evaluación de recursos educativos abiertos. La idea era que cada uno de los docentes realizara esta evaluación con cada uno de los recursos que había encontrado. Esta grilla se elaboró en un Google Drive y se tuvieron en cuenta los indicadores de calidad del repositorio TEMOA. Como pueden ver ahí en la imagen, hay una parte de la evaluación que se realizó. Y los indicadores de calidad que tuvimos en cuenta fue la calidad del contenido, la motivación, el diseño y la presentación, la usabilidad, la accesibilidad, el valor educativo y la valoración global. A continuación vamos a ver algunos resultados de la evaluación que realizaron los docentes del curso. Como podemos ver, el indicador de usabilidad dice: las instrucciones de uso son claras. En este caso, el 92,8% de los docentes, este porcentaje está repartido entre bien, muy bien y excelente, consideraron que el recurso satisfacía esa característica. Y solo el 7,2% consideró que el recurso era deficiente o regular en cuanto a la claridad de las instrucciones de uso del mismo. Otro indicador que se evaluó fue la motivación. En este caso, es probable que el alumno o la alumna muestre mayor interés por la temática después de haber trabajado con el recurso. En este caso, el 93,1% de los docentes, también este porcentaje está repartido entre bien, muy bien y excelente, consideraron que los recursos encontrados cumplían con la capacidad de motivar y de despertar interés en los alumnos respecto del tema. Y solo el 6,9% consideró que los recursos que habían encontrado eran entre deficientes y regular respecto a esta característica. Otra característica, otro indicador de calidad que era la usabilidad, decía: el diseño de la interfaz de usuario informa implícitamente al usuario cómo interactuar con el recurso. En este caso, el 91,6%, también el porcentaje repartido entre bien, muy bien y excelente, consideraron que la interfaz con el usuario era amigable. Y el 8,4% consideró entre regular y deficiente la interfaz del usuario. Respecto del indicador calidad del contenido, la información enfatiza los puntos clave y las ideas más significativas con un nivel adecuado de... En este caso, el 96,4%, también el porcentaje está repartido entre bien, muy bien y excelente, consideraron que los recursos encontrados ofrecían un contenido suficientemente detallado y conciso para alcanzar los objetivos de aprendizajes propuestos. Y solo el 3,7% consideró que los recursos eran regulares respecto a esta característica.
Bien, esos son algunos de los resultados. En el encuentro final se plantearon las siguientes preguntas. Por ejemplo, si encontró recursos para su área, si los REAs que buscaron, de qué tipo eran, si eran textual, de audio, multimedial, qué posibilidades tenían ellos de que los REAs que habían seleccionado los usaran en su clase, por qué eligieron el repositorio donde encontraron dichos recursos y si poseían las competencias digitales para modificar los REAs seleccionados. Muchos docentes nos dijeron que no conocían lo que era el movimiento REA, que el curso les había ayudado para enmarcar su búsqueda en Internet en recursos de libre acceso y que estaban disponibles para usarlos con sus alumnos. Un dato significativo es que la mayoría de los docentes nos dijeron que no poseían las competencias digitales necesarias para modificar los recursos que ellos habían seleccionado. A modo de conclusión, podemos decir que contribuir al movimiento REA, sin duda, la comunidad educativa de la provincia de San Luis se beneficia con estos recursos. Ya que les permite compartir con sus propios contenidos y utilizar contenidos educativos disponibles de otros profesores, adaptándolos a sus necesidades. Desde aquí de la Universidad Nacional de San Luis nos posibilita repensar las potencialidades que poseen los REA y propiciar la sinergia entre investigación, docencia y extensión. Ya que es un cambio cultural de actitudes y aptitudes que exige el compromiso y la continua reflexión ante las prácticas educativas que se apropian de los recursos educativos abiertos. En el ámbito de la educación pública y gratuita que tiene nuestro país, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué no compartir recursos educativos abiertos? Volviendo al tema que estábamos de las evaluaciones, uno puede visualizar que los docentes encontraron muy buenos materiales de acceso libre en Internet. Eso es lo que nos representaba recién esas evaluaciones que ellos habían dicho. Pero además algo también que para ellos significó mucho fue darse cuenta que había muchos parámetros para evaluar al momento de seleccionar un recurso educativo. Entonces la grilla esta les había permitido también mirar esos recursos con varios parámetros. No solamente los básicos que era si era motivación o si la presentación que tenía era amigable, que habían muchos más parámetros que ellos podían tener en cuenta al momento de seleccionar sus recursos. Y sin duda, la universidad como promotora de todo este movimiento tiene mucho todavía por hacer. Recién hemos dictado estos cursos, pero nosotros vamos a continuar con esta capacitación. Estamos repensando la idea de hacerlo totalmente a distancia el curso para poder llegar justamente a esos lugares, ciudades donde no hemos podido llegar todavía. Y lo más significativo, como Alejandra recién terminó, ¿por qué no compartir los recursos que nosotros mismos elaboramos en la web? Potenciar que somos capaces de diseñar materiales y tomar conciencia que debemos cada vez adquirir más competencias digitales para poder reutilizar esos recursos que están disponibles. Gracias. Bien, agradecemos la participación de las ponentes y el público va a formular algunas preguntas, entonces se las voy a leer. La participante Sandra Luna menciona que si tienen ustedes alguna página donde se puedan ver estos recursos. En realidad, cuando nosotros hablamos de recursos educativos abiertos, el curso de capacitación que damos le damos una lista de repositorios disponibles donde los docentes pueden tomar esos recursos, ¿sí?
si bien nosotros tenemos nuestro propio repositorio que estamos generando en los distintos cursos de capacitación y en los cursos de los distintos carreras universitarias que se dictan acá, hay a nivel mundial repositorios que están disponibles para compartir. Por ejemplo, recién nombramos TEMOA, que era uno de los que está disponible, pero nuestro Ministerio, por ejemplo, de Educación, también dispone de muchos materiales, el Ministerio de Colombia, de Venezuela, de México, y muchas instituciones universitarias generan recursos educativos y cada vez más están siendo accedidos por toda la comunidad educativa, no hay un solo recurso a utilizar, porque justamente los docentes veíamos que en determinados temas habían más recursos que otros, ¿sí? El caso típico, si nosotros queremos estudiar la flora y fauna de nuestra provincia, de ese material encontraban muy poco las profesoras de ciencias naturales. Pero cuando hablábamos de lengua, como es el tema de cuentos, o inglés, los recursos disponibles educativos que estaban abiertos eran más significativos. No sé si con esto les alcanza la respuesta. ¿Les queda claro? Ok, vamos con por favor, Sandra, para que le respondas a ellas por el chat, por favor. Vamos a leer la pregunta de la participante Mercedes. ¿Cuáles son las ventajas evaluativas que puede tener un estudiante al acceder a los cursos educativos abiertos? ¿O estas no tienen relación con el desarrollo curricular? En el caso particular de los recursos educativos abiertos, nosotros propiciamos en las capacitaciones que cada docente es quien debe decidir qué recursos toma de la web y utiliza con sus alumnos. En ese caso, esta grilla de evaluación le permite al docente seleccionar un material que se adecue más para su grupo, ¿sí?, de alumnos. No es que todos los recursos pueden ser utilizados para el mismo ámbito. Por eso es importante que cada docente, cuando encuentre material en Internet, haga su evaluación para corroborar si ese material puede ser utilizado en su entorno. Por eso, el significado de que sea abierto me permite que si yo encuentro un material significativo, pero el vocabulario no está adaptado a mi entorno, yo ese material lo puedo tomar y modificar para luego recién utilizarlo con mis alumnos. Por ejemplo, las docentes de nivel inicial usan muchos recursos de JClick, y JClick, ya que es un software de español, sería interesante que las docentes adapten el vocabulario a nuestro idioma castellano-argentino. Alejandra, continuamos. Sí, Alejandra bien explicó, por ejemplo, JClick es un lugar donde uno puede encontrar muchísimos recursos educativos abiertos y el mismo JClick permite tomar cualquiera de esas actividades y elaborarlas si es necesario. Pero así como ese software hay otros, ¿no? Ok, entonces hay otra pregunta que tiene la participante Catherine. Dice, buen día, esta investigación es un aporte para los docentes, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a su investigación, ¿cómo podemos integrar las instituciones y cuál es el valor agregado que permite mejorar la práctica educativa? Y en el caso particular, cuando nosotros hace años dictábamos cursos de capacitación y les enseñamos al docente a utilizar distintas herramientas disponibles en Internet o en la computadora para generar sus propios materiales, esto llevaba mucho tiempo de elaboración.
mientras que las posibilidades de los recursos educativos abiertos, si hay un material que ya está diseñado y de muy buena calidad y el docente lo comparte libremente con la comunidad educativa, yo puedo tomar ese material y no partir desde cero, sino que adaptarlo a mi ámbito educativo. Y por ende esa adaptación volverla a compartir con todos los docentes. Entonces, en ese caso, el valor agregado es permitirme a mí como docente no tener que empezar todos mis materiales desde cero, sino poder tomar materiales que otros docentes han elaborado y reutilizarlos. Y así como eso, otros docentes tomen los materiales que yo creo y los pueda utilizar para su entorno educativo. Gracias. El participante José menciona o hace la pregunta, ¿existe diferencias entre los parámetros con que se evalúan los maestros del REA y la apreciación de los estudiantes? Mayormente, en ese caso en particular, no hemos... hay una instancia más que nos falta. Nosotros en estos cursos de capacitación recién estamos llevando adelante que los docentes tomen conocimiento de las posibilidades educativas que tienen los recursos abiertos, y entonces ahora faltaría la instancia que ellos lo pongan en práctica y que sus alumnos después lo puedan utilizar. Pero también hay algo significativo. Cuando yo hablo de recurso educativo abierto, también puedo generar con mis propios alumnos material educativo, de hecho muchos docentes lo hacen, subirlo a la web y también dejarlo con una licencia que permita utilizar a otros docentes u otros alumnos en el habla hispana, ¿no? De habla hispana. Pero siempre se beneficia más un alumno cuando puede él elaborar todos los materiales con el conocimiento que va adquiriendo y a su vez con la supervisación del docente. Esos materiales también son significativos para el ámbito educativo y son considerados recursos educativos abiertos. Porque en este caso es el docente que crea el material con sus alumnos y luego lo sube a la web para compartir con la comunidad educativa. Bien, vamos con las últimas 3 preguntas y el resto de participantes que tengan más preguntas podemos plantearlas en el foro. En este momento los estoy colocando en el chat para que puedan ingresar allí. Bien, entonces tengo la pregunta de Diana Muñoz. ¿Se puede considerar que el material de las redes sociales como el Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, como recursos abiertos que pueden usarse para la educación o posee restricciones? Bueno, en ese caso particular, ahora, por ejemplo, Flickr, Instagram o cualquiera de los entornos que están alojando distintos recursos, tienen la posibilidad que cuando uno sube ese material puede expresamente decir si el material es abierto o tiene derechos reservados de autor, ¿sí? Entonces, no solo el movimiento de recursos educativos está utilizando repositorios particulares, sino los repositorios generalizados que utiliza toda la comunidad, no solo la educativa, está propiciando esto de que quien genera un material, una foto, una infografía, un documento en texto, un video, ya establezca de qué manera quiere compartir ese recurso. Bien, la siguiente pregunta la hace la participante Sandra Cárdenas. Muchas gracias por su presentación. Mi pregunta es, ¿cómo se ve afectada la red académica que ustedes proponen cuando las instituciones educativas en sus contratos especifican que los materiales elaborados por las y los docentes son de su autoría?
es que la autoría en realidad no la pierde la universidad o la institución educativa, sino que al contrario, nosotros cada vez que desarrollamos un material desde el ámbito educativo, en nuestro caso particular la universidad, se cita que es la universidad quien está contenida en ese material, pero el material es abierto porque es uno de los primeros que se beneficia en esto de compartir, porque nuestras universidades, en el caso de las universidades públicas, a veces no hay muchos recursos para comprar software, materiales, y esto justamente propicia que podamos tener materiales de buena calidad. Y en Internet se generan bancos de recursos donde el nombre de la institución educativa está presente, o sea, no deja de perder la autoría. Y en este caso ya no serían recursos educativos abiertos, serían recursos educativos disponibles en Internet para que otros docentes lo puedan utilizar, pero no así modificarlos, ¿sí? Y esa es la ventaja que tienen, por ejemplo, las licencias Creative Commons. Uno puede decir que el material está disponible desde la perspectiva que cualquiera lo pueda utilizar, pero no modificar, hasta la posibilidad que cualquier interesado en ese material lo pueda utilizar libremente, sin ni siquiera citar el autor, ¿no? Entonces, uno cuando genera un material, lo que hace es expresamente decir, yo quiero que mi material esté disponible en Internet libre para todo aquel que lo quiera utilizar. Bueno, vamos con la última pregunta de la participante Paola Chinchilla. ¿Estos recursos abiertos son de fácil acceso y manejo para una población diversa, como niños, adolescentes y sobre todo los adultos? Los materiales uno los tiene que buscar en la web y en ese caso evaluar si ese material es pertinente para adolescentes, para adultos o para niños. Mayormente los repositorios suelen generar categorizaciones donde indican cuál es el nivel para el cual está generado ese material, porque mayormente un maestro o un profesor de primaria genera material y expresa que ese material es para un determinado grupo de alumnos, ¿sí? Entonces cuando los docentes lo visualizan, pueden decidir si ese material es elevado o no para sus alumnos. Bien, entonces agradecemos a nuestras ponentes, a Marcela y a Alejandra, por su tiempo y su presentación. A los demás participantes para que por favor ingresemos al foro de la ponencia y pues allí realizar las preguntas que de pronto quedaron pendientes. Y Marcela y Alejandra también las invitamos al foro pues para que den respuesta a dichas inquietudes. Les agradecemos mucho por su participación. Gracias por la atención. Sí, nosotros es un placer poder compartir con el Congreso Virtual nuestra ponencia, nuestros trabajos. Nos interesa la parte educativa y puntualmente todo lo que tenga que ver con la distribución libre del conocimiento. Gracias a todos por participar. No. Invitamos a nuestros participantes para que se unan a las 6 de la tarde a la siguiente ponencia. Se llama Representaciones sociales desde el enfoque posicional sobre el rol docente tutor de la UMNG, por José Eduardo Padilla
Diego Armando Rincón y Laura Jimena Buitrago.